Buenas noches. Veo que ya están empezándose a conectar. Hola, hola, veo que ya están empezando a organizar. Me alegro, me alegro. Hoy las saludo a todas desde Buenos Aires. Están organizando que ya... Juan Pablo, buenas tardes. Hola, Iber, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y ahorita antes de volver a poner mute, es que decidimos vernos todas juntas. Estamos tratando de comunicarnos también con otra computadora, pero estamos Gloria, Patti, Gaby, Elena y yo. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Trabajo. Estoy temporalmente fuera de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene, me lo operaron. ¡Ay! Entonces nos venimos todas a su casa. Entonces nada más que para que vieras que estamos aquí varias, porque sí. Váyanse organizando que yo voy a servirme algo de tomar para tener agua. Vale. Ya. Hola, hola. Ya de regreso nuevamente por acá. ¿Cómo vamos? Allá está toda la gente de México, parece que reunida en un solo lugar. Va a ser una experiencia diferente. Me imagino que lo conectaron a un televisor o cómo van a hacer. ¿Y de qué te operaron? ¿Del pie? Ahora sí. Me rompí la rodilla, el ligamento y la rótula. Ouch, eso suena doloroso. Sí, suena horroroso. Son 3 semanas con el pie para arriba y 6 de recuperación. Uy, bueno, te deseo que muy rápido te mejores. Gracias. Yo acabo de dejar a unos coterráneos de ustedes en una librería en Buenos Aires porque yo era el guía turístico y me tocó dejarlos. En una librería, qué maravilla. ¿No me puedes ir a dejar a mí también? Sí, no, están felices. O sea, yo les dije, si quieren vamos, la conocemos y mañana volvemos.
y no se quedaron. Son de México, son de la capital. Sí, son chilangos. Viva los chilenos. Y Vete es Aquí Eso es tenemos todo. una chilanga. Y Vete es chilanga. Yo, Y nos encantan los tacos al pastor y las quesadillas con queso. Sí, deliciosas. Y si llevas salsita más. Sí. Allá, ¿cómo es que es el chiste? ¿Las únicas quesadillas con queso son las de Ciudad de México? ¿Es una cosa así o cómo es la cosa? Claro, sí, porque en todos Oye, en espérate, otros espérate, lados espérate, las espérate, quesadillas espérate. llevan queso. En México puede ser de sesos, puede ser de huitlacoche. Ah, es al revés como yo lo pensaba. Las quesadillas en México no necesariamente tienen queso. Exacto. En todos los demás lugares quesadilla es igual a queso. Acá. Ok. Los chilangos son distintos. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ya está conectándose la gente. nos Ahí, vamos a poner en mood porque somos muchas para no interrumpir, ¿ok? claro que sí. Pero bueno, buenas noches para todas. Las saludo acá disfrutando del invierno porteño antes del 8º Congreso Latinoamericano de Logoterapia que arranca este jueves. Vamos a estar acá representando a Colombia. Viene gente de muchos países, entonces esperamos que sea una gran oportunidad para aprender mucho por acá. Les cuento que hemos hecho algunos agregados a la plataforma por solicitud de algunas personas. Estamos agregando los textos en PDF porque hay gente que dice que se dificulta mucho leer en el computador. Entonces van a tener los PDFs para que los puedan descargar y los puedan imprimir para los que quieran. Están también las preguntas de los estudiantes del tema de recursos noológicos y del tema siguiente que es el de personalidad. Los otros están trabajando, que no los han subido, y también las presentaciones de los profesores que nos los han solicitado, entonces también las subimos para que pudieran verlas, para que les facilitara un poco más el aprendizaje. Hoy vamos a empezar un tema que es muy importante dentro de la logoterapia, dentro del coaching existencial, porque digamos que hayamos visto anteriormente todo relacionado con las bases antropológicas, las bases filosóficas y la epistemología de la logoterapia. Hoy empezamos, bueno, el tema que estábamos, el webinar es sobre un tema que ya tiene que ver con la forma en que opera la logoterapia como un coaching existencial, como una psicoterapia, que tiene que ver con los dos recursos principales que llama Frankel los dos recursos espirituales de autodistanciamiento y autotrascendencia. También los van a encontrar con algunos sinónimos. En algunos autores los van a encontrar como recursos noológicos, recursos éticos, o los van a encontrar como recursos existenciales, o los van a encontrar como personales, ¿no? Son como las formas principales como se puede encontrar esos nombres. Recursos espirituales, no lógicos, no éticos, existenciales o personales. Pero son los mismos, son sinónimos y tiene que ver con los autores o con la traducción que se hace. Nosotros preferimos hablar más de los recursos no lógicos o de los recursos espirituales. ¿Cómo les fue con las lecturas? Me gustaría en los videos y empezáramos a resolver cuáles son las principales inquietudes que tienen para que empecemos a irlas resolviendo poco a poco, ¿no? ¿Cómo les fue con los recursos? Porque no, la parte, digamos, la gran propuesta que trae SAPS, a diferencia del planteamiento directamente de Frankel, tiene que ver con los recursos de autodistanciamiento o trascendencia, se dividen cada uno en 3. Es un aporte que hace SAPS, que no es un tema que está con esos nombres en Viktor Frankl, sino que lo que hicimos nosotros fue recopilar o leer toda la información de Frankl y poderlos organizar por categorías. Porque muchas veces Frankl explicaba cosas que llamaba autodistanciamiento y estaban en esos 3 elementos, ¿no? O en autotrascendencia se encontraban esos 3 elementos.
Por eso abordamos, eso lo agrupamos por categorías que nos facilita los procesos de intervención y generar un proceso de intervención mucho más sencillo, ¿no? Y nos permite también saber qué estamos haciendo. Así que me gustaría oír un poco las preguntas y vamos poco a poco resolviéndolas, ¿no? A ver por dónde quieren que vayamos. Así que quien levante la mano, ya sea en México, en Panamá, en Miami, en Colombia, en Brasil, no sé si me faltó algún país. Para que vayamos pudiendo resolver esas inquietudes. También un tecito para acá. Perfecto. Bueno, ¿hay preguntas o cómo vamos arrancando? Listo, ahí va. ¿Me Aquí. escuchas, Juan Pablo? De México, listo. ¿Quién va a hablar? Soy Elena. Hola, dale, te oigo acá. Ok, o sea, tengo una pregunta. O sea, todos los seres humanos, o sea, y de manera intencional o no, siempre estamos intencionados hacia la búsqueda de sentido, valores, o eso Ok. tiene que ver con lo espiritual, o hay quien elige el mal por el gusto, o de qué depende de qué deseemos, de la libertad que tenemos, o podemos llegar a ser esclavos de la pasión o del instinto o de la necesidad de poder. Bueno, buenas preguntas. A ver, lo primero que todo es que Frankl y la filosofía vitalista y la filosofía de Max Scheler principalmente, ¿no? Nos habla que aquello que diferencia a los seres vivos de los demás, a los seres humanos de los demás seres vivos, como dijimos anteriormente, es la dimensión espiritual. Sí. La dimensión espiritual es aquella dimensión que tiene la capacidad, ¿no?, de ser libre frente a los mandatos de lo biológico, de lo psicológico y de lo social, ¿no?, en primer lugar. Pero que sea libre no quiere decir que siempre pueda expresarse libremente, porque lo espiritual puede ser restringido. Lo espiritual puede restringirse a nivel biológico y puede restringirse a nivel psicológico. Aquí hay una cosa que es muy importante, que es un tema que van a empezar a abordar en el próximo tema, y aquí no es, para nosotros desde la logoterapia, lo importante no es digamos, un trastorno de personalidad o la ansiedad, sino para nosotros el dato importante es qué tan libre soy frente a eso que restringe mi expresión de lo espiritual. Es decir, si yo tengo un trastorno de personalidad, eso restringe la espiritualidad, ¿correcto? Pero la persona puede expresarse libremente frente al trastorno de personalidad. Por eso, a lo que nos interesa a nosotros, o donde ponemos la mirada más importante, no es en el trastorno, sino en qué tan libre soy frente a ese trastorno, ¿no? Que ese es un elemento que es importantísimo para tener en cuenta. Pero entonces sí, la persona, según lo que plantea la filosofía existencial de Husserl, lo que plantea la filosofía existencial de Heidegger, la filosofía de Franz Brentano, de Max Scheler, y también de ahí toma Frankl, nos dice que el ser humano es intencional. Cuando dice que es intencional, lo que está expresando es que siempre va a hacer conciencia de algo. Es inevitable hacer conciencia de algo. Pero a esto, Frankl le agrega que el ser humano está movido primariamente por la búsqueda de sentido de la vida. Aquí hay un elemento que es clave para que tengamos en cuenta. Cuando Frankl postulaba toda esta teoría, estamos hablando de años 30,
después de la Segunda Guerra Mundial y años 50, el autodistanciamiento era algo novedoso, no existía, era una creación de Frankl. En la actualidad, todas las psicoterapias hablan de algo similar al autodistanciamiento. Algunos lo llaman distanciamiento crítico. Por ejemplo, en las psicoterapias cognitivas estándar de Aaron Beck, Albert Ellis, ¿no? Pero en las psicoterapias de segunda generación, que son las italianas, estamos hablando de la metacognición, las psicoterapias metacognitivas. Y en las psicoterapias contemporáneas, que llamamos de tercera generación, ¿no? Hablamos precisamente del hacer conciencia. Y ahí se relaciona con el concepto de autodistanciamiento en Frankl. Por lo tanto, si vemos lo que Frankl plantea a los ojos de hoy, pareciera que no es tan novedoso. Pero cuando Frankl lo plantea, era una novedad. Lo que sí sigue siendo una novedad y sigue siendo principalmente logoterapéutico, tiene que ver que el ser humano para Frankl está movido primariamente por la búsqueda de sentido en la vida. Lo que pasa es que en esa búsqueda se puede extraviar por la búsqueda del placer, por seguir los instintos, porque no es libre frente a los instintos, ¿no? O por la búsqueda de poder. ¿Cómo vamos ahí con la respuesta? Te activo el micrófono. Sí, o sea, de alguna manera volvemos a lo mismo, está en potencia, pero de alguna manera me desvío en el camino porque me dejo llevar por otras cosas que no es la intencionalidad de estar completo como ser humano, sino Exactamente. me pierdo temporalmente y puede ser que nunca recupere o puede ser que vuelva a buscar. Cuando yo me pierdo en esa búsqueda de sentido, me extravío, me puedo extraviar por problemas psicológicos. Y ahí es donde entra la psicoterapia de orientación logoterapéutica, que tiene que ver, que es cuando ya estudiamos logoterapia psicoterapéutica, ¿no? Que eso es otra formación. La formación de coaching trabaja principalmente con personas que no están extraviadas por problemas psicológicos ni biológicos, sino que están en búsqueda de sentido. Ya sea porque por la edad todavía como que no lo tienen muy claro, o porque lo han perdido por un sufrimiento, por una muerte, por terminar una relación, ¿no? O creyeron que ese era el camino y en algún momento sintieron que ya no era por ahí y quieren ver otras posibilidades, ¿no? O, por ejemplo, uno de los temas que a mí me gusta trabajar, de los que yo más trabajo, es el de acompañar a morir. Cuando alguien va a morir, ¿no? Acompañar a las personas en encontrar o darse cuenta que su vida ha tenido sentido, o acompañar a la familia en ese tránsito de poder ayudar a despedir y poder permitir que la otra persona se despida, ¿no? Que la otra persona tal vez decida... Un momentico que, listo, poder acompañar en eso. Son elementos que trabaja el coaching existencial. No trabaja la parte psicoterapéutica, que ya es parte de la psicoterapia de orientación logoterapéutica, donde trabajamos abordajes a modos de ser específicos. ¿No? Tú me dirás, ¿cómo vamos con la respuesta? Bien, perfecto, gracias. Bien. ¿Que alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, Annelise, ya te abro aquí el micrófono. ¿Lista? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Muy bien. Sí, te oigo perfectamente. Okay. Tengo una pregunta. ¿Tú has aplicado coaching existencial con personas de muy pocos recursos? Porque el biológico y el instintivo está como más desarrollado en ellos. Y muchas veces no logran ni siquiera cumplir el biológico. Yo quiero saber si con personas de escasos recursos tú has logrado aplicar el coaching existencial. ¿A qué te refieres con personas de escasos recursos?
personas que tal vez no completaron analfabetas, Ah, pues, escaso, listo, ya entiendo. sí, Mira, hay una cosa que está planteada acá y que muchas veces se cree que la logoterapia o el coaching existencial es para personas que tengan cierto nivel intelectual, ¿no? Que de pronto personas que no hayan estudiado no puedan comprenderlo. Pero, o sea, yo personalmente no lo he trabajado, pero sí conozco muchas personas que sí lo trabajan. Lo trabajan de manera psicoterapéutica con personas que tienen problemas, digamos, de consumo de sustancias, y eso agregado a un diagnóstico dual como un trastorno de personalidad, ¿no? Y han logrado con eso salir adelante. Hay varias instituciones de tratamientos de adicciones que lo trabajan y lo han logrado hacer. Entonces no tiene tanto que ver con el tema académico o el nivel intelectual. Porque Frankel lo que nos propone es que lo espiritual es humano, no es algo que es aprendido, sino que es parte del hecho de ser humano. Por lo tanto, tiene la posibilidad de expresarlo. Lo que tenemos que hacer es nosotros, desde el coaching, si somos coaches existenciales o somos psicoterapeutas, tener clara la mirada. Para Frankel es muy importante afinar la forma en que vemos a la persona. Si la vemos como alguien que no puede, así la vamos a ayudar, como alguien que no puede. Pero si la vemos como una persona que tiene los recursos espirituales por ser humano, la vamos a ayudar. Es más, hasta personas, diríamos, con dificultades que antes se consideraban biológicas como una restricción, en la actualidad ya sabemos que tienen la posibilidad de desplegar lo espiritual, que antes creíamos que no. Por ejemplo, ciertos niveles de Asperger, ¿no? De autismo como el Asperger, ciertos niveles de síndrome de Down, ¿no? También se logra. Entonces, eso es algo que se ha venido evolucionando y hay personas que trabajan coaching existencial, por ejemplo, con personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, sí se puede. Ya es importante partir de nuestra mirada de que el ser humano es posibilidad de libertad. Gracias, Anelis. ¿Quién pregunta? Ivette. ¿Te activo? Hola. Sí, Hola. ahora soy Ivette. Es un poco como seguimiento de lo que habían comentado. Yo justo voy regresando de un congreso donde trabajamos con discapacidad, que es discapacidad sensorial y algún otro tipo de situación. Y le estaba justo comentando antes de empezar que me impactó una investigación que hicieron en Noruega, hablando de cómo el desarrollo espiritual es importante para que estas personas que ya son jóvenes adultas, que a lo mejor sus padres están muriendo y les cuesta trabajo entender el proceso en el que están, cómo esta parte espiritual, cuando la empiezas a motivar y a trabajar, ellos van encontrando y buscando ese sentido a la nueva vida que es vivir en una institución. Entonces, justo es esa parte que además nos impactó a las que íbamos de Latinoamérica, como uno que puede pensar a los nórdicos tan de cabeza, tan de cerebro, cómo están ellos, lo ven como descubrimiento. Además, fue una investigación científica tal cual, cómo motivando esta parte espiritual es que van encontrando un nuevo sentido, sobre todo ellos a ubicarse en un nuevo lugar, que era en este caso la premisa. Ahí quiero contarte, ya que tocas ese tema, yo estaba ayer en Lima, trabajando en Lima durante esta semana, y estuvimos revisando un proyecto de unas estudiantes de psicología que van a trabajar con personas con diagnóstico de ELA, con esclerosis múltiple, ¿no? Precisamente con esclerosis múltiple, con ELA, con todas las variedades que tienen ahí, de cómo van a trabajar de logoterapia con ellos. Y fue muy interesante ver los análisis que han hecho y cómo pueden trabajarlo. Ahí, ya que estás planteando eso del desarrollo de lo espiritual, de poder movilizar lo espiritual, cuando hablamos del sentido de la vida,
para que tocamos el tema de los recursos no lógicos, acuérdense que son 3 recursos que son muy importantes. El primero que llaman la diferenciación. La diferenciación, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer a la otra persona como un legítimo otro y de esa manera también reconocerme a mí como un legítimo otro. Si yo no me reconozco a mí mismo como un legítimo otro, yo lo que hago es no descubrir sentido, sino robar del sentido a otras personas. Y si yo no reconozco a la otra persona como alguien completamente independiente a mí, puedo imponer el sentido. Entonces, dense cuenta cómo la diferenciación nos permite de una manera tener la posibilidad de, como dice Frankel, responder a una pregunta única en un momento único a una persona única. Porque cada uno de nosotras la va a responder distinto, porque es la respuesta propia y personal. Y eso es un elemento clave, porque el sentido es único para cada persona, ¿no? Eso hay una cosa que también que me gusta agregarle, que me gusta siempre mencionarlo, que me parece un tema muy lindo, y es que cuando yo reconozco a la otra persona como un legítimo otro y que yo también soy un legítimo otro, que somos un yo, tú, como diría Martin Buber, ¿no? Permito a la otra persona ser en el mundo y poder que esa persona hable de su forma de ver el mundo. Y yo poderle contar mi forma de ver el mundo. Es decir, la versión de esa persona y mi versión. Eso permite que exista la intimidad. La intimidad es dejar a la otra persona ser en su posibilidad, ¿no?, de ver el mundo desde su propia mirada, basada en su vida vivida. Porque la forma en que intencionamos la conciencia, como dijimos en el encuentro de antecedentes filosóficos, la forma en que Juan Pablo intenciona la conciencia está relacionada con la forma de mi vida vivida. La forma en que Gabriela intenciona su conciencia está relacionada con su vida vivida. Por eso la forma en que nosotros vemos el mundo está relacionada con la vida que hemos vivido. Por eso, parte de lo que trabajamos en el coaching existencial es hacer conciencia de que podamos ser conscientes de cómo intencionamos el mundo, cómo vemos el mundo, cómo nuestras gafas, nuestros lentes afectan el mundo como lo vemos. Y ahí es clave la diferenciación, porque lo que tenemos que hacer desde el coaching existencial es ayudar a que la persona descubra sus propios valores, su forma de relacionarse con los valores, que tenga su propia moral, ¿no? Y no podemos imponer una moral porque estaríamos moralizando, ¿no? Y ese descubrimiento de valores va a permitir a la persona sentirse atraído por ese mundo de valores, que ese es el segundo elemento de la autotrascendencia, que se llama afectación. La afectación, a algunas personas no les gusta el nombre o lo entienden mal porque se tiene la idea que cuando alguien es afectado de una manera negativa. Pero cuando decimos afectado es que cambia, que se transforma. Entonces, la afectación implica que ¿se acuerdan que hayamos hablado que el ser humano es abierto al mundo de los valores y el sentido a través de la disposición afectiva? Que estamos abiertos al mundo a través de lo emocional, como dijimos en antecedentes filosóficos. Como el ser humano es abierto al mundo, yo emocionalmente me conecto con el mundo. Esto es un adelanto a un tema que van a ver más adelante, pero para que vayan adelantando ahí. Si yo estoy conversando, ¿no? Por ejemplo, estoy conversando con Annelise y esa conversación es agradable, ¿yo me acerco o me alejo? Me acerco, ¿cierto? Si la conversación es desagradable, ¿me acerco o me alejo? Me alejo. Vean cómo las emociones nos invitan a movernos hacia o alejarnos de. Y en ese acercarse y alejarse, descubrimos relaciones.
relaciones que nos transforman. Y en esas relaciones captamos valores, pero esos valores los captamos emocionalmente. Entonces, lo afectivo resuena emocionalmente con los valores captados. Si yo estoy en presencia de algo que le da sentido a mi vida, la emoción que siento es alegría. Entonces, se cuenta que la alegría se relaciona, la alegría es la parte, es mi afectación sobre un valor que le ha sentido a mi vida. Cuando eso que le da alegría y sentido a mi vida, yo anticipo hacia futuro la posibilidad de perderla, anticipo la posibilidad de perderla, hacia adelante, siento miedo. Entonces, dense cuenta que cuando yo sienta miedo, el miedo me está anticipando la posibilidad de que estoy perdiendo algo que es importante para mí. Y tenemos que revisar qué es lo que la persona cree que va a perder, porque eso es valioso, eso es importante. Cuando yo pierdo algo de manera natural, por el desgaste natural de la vida, aparece la tristeza. Cuando me lo quitan, cuando me lo roban, siento rabia. Entonces, la afectación, que es el segundo recurso de la autotrascendencia, es un resonar afectivo, emocional, que nos va a permitir darnos cuenta de con qué valor estamos relacionando. ¿Qué es lo que yo estoy captando afectivamente que es valioso y le da sentido a mi existencia? Entonces, lo afectivo nos invita, con ese resonar, nos hace sentirnos atraídos a la realización. Cuando yo me siento atraído, tengo que tomar decisiones. Porque en esas decisiones es importante realizar el sentido. Porque si el sentido solamente es una reflexión, si no se hace real, nunca va a ser real. Simplemente va a ser una posibilidad y no se va a experimentar el sentido. Yo puedo decir, si yo hago esa maestría, yo voy a tener una experiencia de sentido mientras hago esa maestría. Pero si no me matriculo, no voy a experimentarla. ¿Sí me hago entender? Si yo no voy a ver ese cuadro que tanto he querido ir a ver, cuando vea ese cuadro voy a tener sentido. Me invita a ir a verlo. Por lo tanto, para yo decidirme, lo más difícil de las decisiones no es decidirse. ¿Saben qué es lo más difícil de decidirse? Renunciar a las otras posibilidades. Porque cuando yo decido, renuncio a otras posibilidades. Como diría mi querido Soren Kierkegaard, feo y todo, pero querido. Yo soy la suma de mis restas. Porque lo valioso de que una persona logre algo no es lo que ha ganado, sino lo que ha tenido que renunciar para llegar allá. Piénsenlo de esta manera. Todos esos logros que usted tiene en su existencia, en su vida, que ustedes sienten valiosos, propios, ¿cuántas cosas han tenido que renunciar para poderlas vivir, para poderlas realizar? Y a veces nos olvidamos de eso, porque lo difícil es renunciar. Por eso es tan difícil para algunas personas. Cuando alguien tiene dificultades en tomar decisiones, lo más difícil realmente está en las renuncias que tiene que hacer. ¿A qué está renunciando? Y como coach existenciales tenemos que ayudar a que la persona encuentre precisamente esas renuncias que no es capaz de hacer. Necesitamos ayudarlos ahí para que puedan realizar el tercer elemento de la autotrascendencia, que es la entrega. Porque cuando yo me entrego, realizo. De lo que les estaba contando hace un rato, yo
Hoy llegué a las 5 de la mañana a Buenos Aires. Mis amigos de México llegaron a las 4 de la tarde y yo era el guía turístico de ellos, porque ellos no conocían México. Y para mí es valioso ser guía turístico de ellos en Buenos Aires, sí, porque yo amo Buenos Aires. Buenos Aires es mi segundo hogar. Pero para mí es clave porque le da mucho sentido a mi vida estar aquí transmitiendo este conocimiento. Yo renuncié a estar con ellos para estar con ustedes, porque no puedo tener ambas cosas. La renuncia es lo difícil. Cuando alguien tenga una dificultad en tomar una decisión, revisen qué renuncias están pendientes, porque esas renuncias son las que les van a aclarar para que sepan precisamente qué es lo difícil de decidirse, porque ahí está precisamente el peso de decidir, las renuncias. ¿Cómo vamos con esos elementos de la autotrascendencia? Me gustaría el tema para que conversemos un poco hasta ahí con lo que hemos hablado de la autotrascendencia. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué comentarios? ¿Qué se les ocurre? Voy a ir por mi botella de soda. Regálenme un segundo. Listo. Ya te abrí el micrófono. No te oigo. Espérate. Ah, se había vuelto a apagar. Listo. Ok, buenas noches. Hola. Primero que todo decirte que estuvo el Comic Con en Panamá y cuando vi el carro de Batman en las redes me acordé tuyo. Me parece muy bien. Lástima que no fui para tomarle una foto. Hoy estuve en una tienda de cómics en Buenos Aires de 4 pisos y casi me da un infarto. No, pero la historia es que es el carro original que vino de la película de los 80, creo. Es el carro, el Batimóvil original. La de los 60 creo que es el que estuvo. Y ese sí, que venía de Colombia, me acordé mucho suyo. Porque estuvo en Colombia, sí. Claro, claro, a mí lo que quería comentar es que entre las funciones del autodistanciamiento, que es la autocomprensión, la autorregulación y la autoproyección, a mí me fue muy fácil comprenderlo, pero estos 3 elementos o funciones de la autotrascendencia, ok, a mí sí me había costado un poquito más poder como comprender mejor esa capacidad de diferenciar, lo de la aceptación y lo de entregarse, que ya lo he dicho. Ahora le quería preguntar si nos podía ampliar un poquito sobre la intencionalidad y la trascendentalidad. Sobre lo que se llama la doble trascendencia. Exacto. Listo. Antes de tocar ese tema, ¿alguien quiere preguntar algo sobre la autotrascendencia, que fue lo que vimos ahorita, para no salirme y volver después? Listo, Gabriela. Te activo el micrófono. Regálame un segundo. ¿O lo activas tú? ¿Lo estás activando? Listo. No, Hola, está... buenas noches a todos. Hola, Gabriela. ¿Cómo están? Muy bien. A mí me cuesta mucho entender, ahora que lo acabas de decir, pero hablas tan rápido y son temas tan difíciles y tan profundos, que yo estoy ahí copiando, pero me queda la mitad de la información, perdona, Listo. no No tengo te la preocupes. base, no tengo No la te base. preocupes, que para eso estamos acá. Pero entiendo de tu explicación y veo que obviamente cercano mío las renuncias son muy difíciles. Entiendo que lo que dices ahora lo entiendo
Lo difícil es renunciar a esto para conseguir otra cosa, mejor, a lo mejor, pero no sabemos si es mejor, pero hay que renunciar a algo que tienes, que ha estado contigo mucho tiempo o que no quieres dejar ir. Por ejemplo, alguien que necesita cambiar de trabajo, que sabe que, o de marido, o de esposa. Pero, ¿cómo juega el temperamento y el carácter en esas renuncias? Ok, bueno, ahí hay un tema que es importante para tener en cuenta, porque estás hablando, cuando hablas de temperamento y hablas de carácter, estás hablando de personalidad. Ok. Y dependiendo del estilo de personalidad, que es algo que van a abordar en la próxima clase, van a darse cuenta que dependiendo de esa personalidad va a ser más difícil o va a ser más fácil. Ok. Entonces, si hay una persona que tiene una personalidad dependiente, con rasgos hacia la personalidad dependiente, le va a ser más difícil renunciar. Porque dependiendo del estilo de personalidad dependiente que tenga, es personas que pueden haber buscado a alguien que las rescatara o que las salvara, ¿no? A las personas. Entonces, a veces terminan cayendo con personalidades, digamos, con rasgos narcisistas. Esa mezcla de narcisismo y dependencia puede generar una persona descalificadora que convierte a la otra persona en alguien inútil, ¿no? Que después nunca va a ser capaz, le va a ser muy difícil romper ese ciclo para poderse independizar. Porque va a llegar un momento en que va a tener 55 años, no ha hecho nada sino solamente ser ama de casa y se le va a dificultar. Pero eso no quiere decir que le sea imposible. Ahí tenemos nosotros que entrar a trabajar. Lo que pasa es que en esos casos ya estamos hablando de una psicoterapia, porque ya estamos hablando de problemas psicológicos. Entonces, en otro momento, en otro tema que van a trabajar, van a trabajar sobre lo que se llama el diagnóstico diferencial, que es para que ustedes aprendan a cuándo derivar a psicoterapia, cuándo derivar a psiquiatría, cuándo derivar al endocrinólogo. Porque a veces yo creo que voy a hacerle coaching a alguien que tiene, por decir algo, un problema de personalidad y no le vamos a ayudar. Le podemos hacer es daño. Entonces, en esos casos tenemos que aprender a remitir, que es importante. Ok. ¿Sobre qué tema te gustaría que volviera un poco a explicar de una manera más despacio? Más despacio. Pues la afectación con la entrega. La diferenciación me parece un poco más fácil porque es más fácil ver la diferencia en el otro y de mí contra el otro. Pero la afectación, como dices, la palabra afectar, para mí resulta negativa y en este caso no es. Entonces quedé un poco atrasada en la explicación. Y ahí, con eso que te voy a explicar, voy a empezar a explicar lo que María Alejandra estaba diciendo. Entonces, mira, la intencionalidad, ¿no? Quiere decir que la persona está intencionada hacia el mundo, ¿no? Esa intencionalidad hacia el mundo tiene que ver con la conciencia. Y la conciencia, pero con la conciencia psicológica. Entonces, yo estoy intencionado hacia el mundo con la conciencia psicológica, que me permite, como en este momento, a todos ustedes les permite oír mi voz, les permite sentir la temperatura de su ambiente, les permite verme, ¿no? Esa conciencia es intencional. Ustedes están intencionados hacia algo, ¿correcto? Y en esa intencionalidad estamos abiertos al mundo, abiertos emocionalmente. Como yo estoy abierto emocionalmente, cuando yo estoy en relación con el mundo emocionalmente, esa relación me va a modificar. Y cuando decimos modificar, es sinónimo de afectar.
Afectar es que te va a cambiar, te va a transformar. Lo que pasa es que por lo general creemos que la palabra afectar es solamente negativa, pero también yo puedo ser afectado o modificado de una manera, llamémosla positiva, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de afectación, no estamos hablando de algo negativo, sino de cambio, que la persona se transforma. ¿Y de qué manera se transforma en el caso de la afectación? Se afecta en que es atraída por valores. En el mundo hay valores. Entonces, mi intencionalidad va hacia los valores, capta los valores afectivamente. Por eso, cuando yo capto un valor que le da sentido a mi existencia, la emoción que surge es alegría. Y lo que hago yo es dirigirme hacia ese valor para realizarlo. Es decir, cuando yo lo realizo, renuncio a otras posibilidades para realizar ese valor. Por ejemplo, inscribirte a una formación. Por ejemplo, pedir un corte de carne y no otro porque ese te agrada más. Entonces, te decides por ese valor. De esa manera, te transformas a ti y te trasciendes a ti. Porque tú te sientes atraído, pero cuando lo realizas, te cambias, te modifica tu historia. Porque ya eso que hiciste quedó en la vida, quedó realizado. Es decir, pasó. Y como pasó, ya es del pasado. De esa manera, lo que hacemos nosotros es intencionar la conciencia para autotrascendernos. Pero también de esa manera, nosotros podemos descubrirnos a nosotros en posibilidades, pero también esa intencionalidad de conciencia puede ser con personas. Y cuando es con personas, ¿no?, yo descubro lo valioso o el sentido en otra persona. Y cuando yo me decido por esa persona, ¿no?, ahí estaríamos hablando de esa doble relacionalidad. La intencionalidad de la conciencia va hacia el mundo, pero después regresa hacia mí como autotrascendencia. Entonces, en esa doble relacionalidad que tiene que ver con la intencionalidad, descubro el mundo, pero en la autotrascendencia descubro el mundo de seres humanos, de seres espirituales. O sea, es de doble ida y venida, perdón. Y de esa manera yo descubro valores en las personas, me acerco a las personas y realizo sentido con las personas. Por ejemplo, con las parejas. Yo puedo intencionar mi conciencia hacia una persona. Yo descubro en esa persona valores que me atraen. Por ejemplo, los vamos a aprender más adelante, ¿no? Podemos descubrir valores intelectuales. Oigo hablar a esa persona y me siento atraída con esa persona. Pero además la veo y me gusta físicamente. Me parece una persona bonita, agradable, linda. Además de eso, se siente agradable estar con esa persona. Ahí estamos hablando de valores intelectuales, estéticos y sensibles. Y además de eso, es una persona que se comporta éticamente parecido a lo que yo considero que es bueno. Entonces encuentro otro valor que es el ético. Y le digo a esa persona, oye, quiero que seas mi pareja, casémonos. Entonces me puedo entregar a la otra persona renunciando a las otras personas posibles. Y lo que hacemos es entregarnos y autotrascendernos mutuamente.
a través de los valores que descubrimos en nuestra relación. De esa manera, la afectación me hace descubrir eso de esa persona que tanto me atrae, y la entrega me hace decidirme a esa persona y renunciando a todas las demás posibilidades. Gabriela, te activo el micrófono. ¿Y si la otra persona te rechaza? Ok. Cuando Ya tú has sé, visto todo puede eso, puede ¿Y pasar, va a doler? ¿Y va a doler? pero ¿qué pasó ahí que tú no viste que la otra persona, o sea, o la otra persona no vio en ti esas mismas cosas que tú viste en ella? Es válido que pase. Y lo que me va a generar, ¿sabes qué es? Tristeza. Tristeza. Ujú. Y me va a doler. Y me va a tocar hacer duelo. Y me va a tocar aprender de eso. Porque me arriesgué, me entregué, pero no fui recibido. Y de eso también aprendo. Ujú. Ahí viene el aprendizaje, porque es el riesgo. Si yo quiero tener una experiencia de amor en una relación de pareja, tengo que arriesgarme. Si no me arriesgo, no la puedo tener. Claro, de Es acuerdo. decir, como diría Sartre, porque yo me decida no quiere decir que sea exitoso. Ser libre no es lo mismo que ser exitoso. Yo puedo decidirme libremente y que no salga y que no Claro. funcione. Claro, de ¿Vale? acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Patricia, te doy la palabra. Sí, gracias. Hola, buenas noches a todos. Justo yo, viendo esto de valores, que de alguna manera es el valor. Sí, yo quiero. Es que estoy con todas, pero luego Está por mí. hablando Dios también. No, es como que el valor es lo. Yo veía a la persona que está como en el centro y de algún lado Come. la detiene la seguridad, porque hay un Come. riesgo en crecer para el otro. Entonces, podría estar, o podría yo estar en... ¿Puedes repetir? Es que alguien entró y me interrumpió, no oí completo. ¿Me puedes repetir? Ajá, que yo me imaginaba la persona Ajá. que está en esta búsqueda de sentido, digamos, que está como al centro y por acá la jala la seguridad de no arriesgarse. Claro, No la renunciar. seguridad la va a hacer muchas veces no Y por arriesgarse. este lado la está jalando o los valores estos que te No, hacen... ahí te voy a aclarar una cosa. Sí. La seguridad te empuja. Los seguridad valores te atraen. ¿La seguridad te empuja para dónde? Sí, A la exacto. seguridad. Es decir, Claro, yo pero en prefiero contra. quedarme con esta persona porque me va a seguir amando y no me voy a correr el riesgo de dejarla. Porque es que es peor estar solo. Ajá. ¿No? Entonces me quedo con esta persona por miedo a la soledad, o sea, empujado por el miedo a la soledad, me quedo con esta persona que es segura. Ajá. No me arriesgo a buscar la persona que me atrae. Y ahí viene esa dificultad y ahí es donde tenemos que acompañar y revisar si hay un tema de personalidad o es un temor natural de la vida a correr riesgos. Porque a veces existe la creencia popular que sentir tristeza está mal, que sentir dolor está mal. Pero desde el existencialismo planteamos que sentir tristeza es humana, que duela es humano. Hay que arriesgarse. Uh-huh. ¿No? Cuando nos arriesgamos lo disfrutamos y es maravilloso y es bellísimo. Uh-huh. Cuando no, va a dolernos. Pero es preferible arriesgarse. ¿No? Sí, ok, pero sí, estoy de acuerdo y gracias, pero ahorita con lo que estaba viendo o de la manera que lo estabas diciendo o yo interpreté, los valores, o sea, de alguna manera las personas estamos intencionadas, ¿verdad? O sea, Ajá. así nacemos como que con un impulso por
autotrascender. Sí. Y son los valores que nos atraen. Y que y entre más, ¿cuál es la palabra? Más Atraída hacia o más casada con estos valores estoy, más sencillo se me hace irme para acá y arriesgarme para crecer. ¿Correcto? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué está pasando en el mundo? Porque urge, ¿no? Que muchos nos atrevamos. ¿Qué es? ¿Una falta de valores en sí? ¿De No, valores? no es falta de valores porque los valores están. Ajá. Lo que pasa es que hay mucho temor a sentir. Y si no sentimos, no captamos los valores. Ajá. Porque estamos acostumbrados a sentirnos, en Colombia decimos, tranquilo, normal, así, planito. ¿No? Quiero estar en un charco quieto. No me gusta un mar con muchas olas. ¿No? Entonces, eso se vuelve lo deseable. Y como es lo deseable, apenas siento algo que medio me genera malestar, me voy de ahí. Pero como eso que tiene malestar, ya sea, por ejemplo, miedo, tiene que ver con la anticipación de perder algo que es valioso, si trabajamos en la persona, podemos ayudarla a que reconozca que el miedo no es malo, sino está avisándonos que hay algo que me da sentido a mi vida que está amenazado. Entonces, las personas aprenden a sentir. Por eso cuando trabajamos logoterapia, desde la logoterapia, lo que ayudamos a que hagan conciencia precisamente de sus afectos. Es aprender a sentir, a descubrir qué es valioso, qué es importante. No es tanto el cambiar de pensamiento, sino aprender a resonar, aprender a ser libre frente a las cosas que hago, aprender también a desobedecerme. Porque si yo siempre hago lo mismo, que siento miedo y salgo corriendo, lo espiritual me permite desobedecerme y esta vez no salir corriendo y arriesgarme. Porque como he aprendido a salir corriendo. ¿Qué piensas de eso, Patricia? Me encantó. Ya, me quedó muy claro, muy bien. Aquí viene bárbaro. Gracias. Una pregunta. Dale, Gabriela. Si esos miedos son ficticios, Los miedos, por lo general, en la gran mayoría de los casos van a ser ficticios. y entonces, Muchos pueden ser por cosas aprendidas que le han pasado a los otros o por miedo que me pase algo, y otros pueden ser reales por cosas que me han pasado. Si a mí me engañaron, puedo tener miedo que me vuelvan a engañar. Pero también si yo veo que mi padre engañó a mi madre, puedo tener también el miedo de que me pase lo mismo que le pasó a mis padres. Y a mis padres les pasó, ¿por qué no me va a pasar a mí? Pero entonces no es algo que yo he vivido, pero es miedo a que me pase. Los miedos pueden ser reales como pueden ser creados, no reales. y cuando son creados, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le ayudas a la persona? Lo mismo, ayudamos a través del diálogo socrático. Una de las estrategias que van a aprender ustedes en el encuentro presencial es hacer diálogo socrático. El diálogo socrático le va a permitir a la persona precisamente hacer conciencia y usar el recurso de autodistanciamiento y el recurso de autotrascendencia para aprender a descubrir eso. Porque lo que hacemos con el diálogo socrático es hacer preguntas para que descubra, o como diría Sócrates, parir su libertad, ¿no? Dar a luz su libertad y descubrir y hacer conciencia de lo que le sucede. Que esa es la estrategia que trabajaremos más adelante. Por ahora seguimos todavía, ya pasamos lo teórico, ya estamos empezando a ver cómo funciona el proceso a través de esto, para después aprender a hacer preguntas.
porque nuestro trabajo es preguntar, no es decirle qué hacer, sino ayudarlo a que encuentre su propia respuesta. Porque acuérdate que, como dice Frankel, el sentido es único y para cada persona. Por lo tanto, la respuesta es única para cada persona también. Ante una misma pregunta, tú puedes responder diferente a mí. Y en la respuesta, los dos podemos descubrir sentido. Porque es la respuesta propia a cada uno. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Otras voces? ¿Quién más quiere preguntar? Ivette, te activo. Otra vez te activo. Un momento. Que no se me... Listo. ¿Me escuchas? Dale. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Lejos, pero te oigo. Es que como no me puedo mover, Sí, yo sé. Tranquila, aquí hacemos todo el esfuerzo para oírte. Usamos toda mi dimensión espiritual para oírte. al cabo aquí tienes a todo Monterrey aquí conmigo. Claro. Lo último que mandaron, de donde, o sea, que escribió Efrén, donde dice los recursos no éticos en la psicoterapia centrada en el sentido. Sí. Casi al final viene un cuadro. Ajá. Ese mismo cuadro venía en una de las gráficas. Ah, que es el de los recursos no éticos específicos. Sí, y esa parte todavía. El problema es la parte de la dimensión. Ajá. Ok, entonces, lo que quiero entender es lo siguiente. Es que hice yo un cuadro, déjame ver dónde está. Acá está. Va. Entonces, la dimensión noológica, que son el autodistanciamiento y la autotrascendencia, tiene que ver con mi temperamento, pero se expresa en los factores no éticos concretos, que son, o sea, o pueden ser auténticos o inauténticos. Sí, Okay. te voy a intentar ir explicando poco a poco. Ok, y la pregunta es, o sea, el cuadrito que mandas en el otro, en el otro archivo, o sea, trata de explicar como los dos extremos de la inautenticidad y la autenticidad, pero al mismo tiempo me está diciendo en qué parte del organismo están como involucrados las distintas dimensiones noológicas. Pero lo que no entiendo es, o sea, entre más parte del organismo psicofísico esté involucrado, más enredada está la persona. Sí, exactamente. La restricción, si es biológica, la restricción biológica es más restrictiva que la psicológica. La biológica. Además, a ver. La restricción biológica es más restrictiva que la psicológica. ¿Por qué? Porque el organismo biológico, la dimensión biológica, ¿no? Los estudios han mostrado que tiende a restringir más lo espiritual que lo psicológico. Por eso, lo biológico requiere medicación, medicina, para ayudarlo a desrestringir. Es decir, yo puedo trabajar con una persona que tenga, digamos, una bipolaridad. Una persona que tenga una bipolaridad. Si la persona no está en tratamiento farmacológico, ya sea con litio o ya sea con Valcote, que son los dos que me acuerdo en este momento, va a ser más difícil desplegar la espiritualidad. Cuando la persona ya está en proceso, digamos, de tratamiento, va a ser más fácil desplegar la espiritualidad porque lo facilita, ¿no? Precisamente. Entonces, lo biológico va a restringir más que lo psicológico. Eso es una propuesta de un filósofo que se llamaba Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann hablaba precisamente de los estratos
y también lo planteaba Karl Jaspers, ¿no? Y Frankel también lo retoma. Por lo tanto, en lo biológico requerimos la medicina, ¿no? Es decir, la sola espiritualidad no va a poder sola, necesita ayudarse, porque las tres dimensiones son igual de importantes. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, entonces, y la parte de las, ¿Así que? biopsico, o sea, la parte psicológica tendría que ver con las vivencias de la persona, que de alguna manera es más fácil moverla de ahí, puesto que no está involucrado una falta de alguna sustancia. Exacto. Por ejemplo, cuando trabajamos en modificar, estamos trabajando con un problema de personalidad, es más fácil modificar el carácter que el temperamento, porque el temperamento es biológico. Ajá. Y como es biológico, lo que ayudamos con el temperamento no es a modificarlo, sino a encauzarlo. Uh-huh. Mientras que el carácter sí es más fácil de modificar porque es el aprendizaje de las vivencias. Ok. Sí, el temperamento es lo que viene de paquete. Exactamente. Como cuando compras un computador y viene con Windows o viene con OS. Ajá. Es la carga básica. Ajá. Y el carácter tendría que ver de cómo a partir de ese temperamento básico, cómo lo he ido moldeando a través de las experiencias que he vivido, la familia que me tocó y el ambiente en el que estoy, la cultura que tengo. Exacto. A mí me gusta ver la personalidad como un río. Uh-huh. Entonces, el cauce, el agua, perdón, la corriente, ¿no? Es el temperamento. Uh-huh. Y el cauce es el carácter. Uh-huh. Yo puedo tener un carácter muy rígido, muy estrecho, ¿no? Y el temperamento parece, es peligrosísimo. Va a ese río a toda velocidad con remolinos internos, ¿no? Que uno se mete ahí y ¡brum! Se lo llevan. Pero hay caracteres más blandos que permiten que el río se desborde. O hay carácter que le permite moverse mucho más fácilmente. Entonces, frente a eso es la libertad, ¿no? Okay. Por eso es cuando hablamos de un carácter fuerte, estamos hablando de una persona que se vence a sí misma, no una que tiene mal carácter, porque eso tendría que ver con temperamento. Exacto. El carácter, cuando decimos que tiene un carácter, ¿dijiste que tiene qué? Carácter rígido. Carácter fuerte contra mal carácter. Exacto. El carácter fuerte puede interpretarse como un carácter rígido, que no se mueve. Es que para mí carácter fuerte significa que se vence a sí mismo. Ok, date cuenta cómo la interpretación de cada uno. Por eso cuando aprendamos diálogo socrático, vamos a aprender que una de las preguntas básicas es en este caso, ¿qué es para ti mal carácter? Okay. Uh-huh. ¿Qué es para ti un carácter rígido? Uh-huh. ¿No? Porque para ti significa una cosa y para mí significa otra. Diferenciación. Uh-huh. Porque es la forma. Y a esa manera los dos aprendemos a cómo hablamos de eso, para poder hablar el mismo idioma entre nosotras dos. Si no, no vamos a entender ni papa. Exactamente, porque cada uno habla de una cosa diferente. Perfecto. Porque el lenguaje nos va a confundir. Por ejemplo, cosas que le pasan a uno en los viajes. La primera vez que yo fui a Perú en mi vida, me dieron compré una gaseosa en lata, ¿no? Un refresco en lata, y como estaba en el desierto, mi mamá, yo tenía 20 años, estaba mochileando por Sudamérica, y mi mamá me dijo, cualquier bebida en lata, y si está en un desierto, por favor, pide pitillo. El pitillo es el popote, la pajita, etcétera, etcétera, todas esas posibilidades. Y me trajeron un cigarrillo. En Perú, pitillo era cigarrillo, y empezaron las confusiones. Y en México es otra cosa que no voy a decir qué es. Porque ya me han hecho caras horribles cuando lo he pedido en las tiendas de los jugos.
tenemos que preguntar precisamente qué es algo para poder comprender la forma desde yo veo el mundo. Entonces, cuando hablamos de lo auténtico y lo inauténtico, también me gusta hablar, por ejemplo, con un filtro de café. Yo tengo un buen café molido, tengo un filtro de café, tengo el agua caliente y tengo el decantador. Entonces, yo pongo el café, pongo el filtro, pongo el decantador, pongo el filtro, pongo adentro el café molido y le echo agua. Vamos a pensar que la bebida del café es la expresión de lo espiritual, ¿cierto? Supongamos que el café es muy bueno, pero la persona que está sirviendo el agua no tiene ni la menor idea. ¿Cómo creen que va a quedar esa bebida? Ingrata. Va a quedar fea. Por lo tanto, no va a ser auténtica. La expresión del café no va a ser auténtica, sino inauténtica. Un buen barista y un mal café también nos va a dar una bebida que no es auténtica. Pero si hay un buen barista y un buen café, la bebida va a ser de los dioses, porque no hay nada como un buen café, que es auténtico. Y Piensa, entonces dependería de la calidad del café y del barista. más la capacidad del barista, pero si supongamos que yo tuviera un barista más o menos y un muy excelente café, o sea, la expresión de esa espiritualidad sería mayor que si yo tuviera un café más o menos con un barista más o menos. Exactamente. Va a ¿Qué? variar porque va a ser en una escala de grises. No va a ser bueno o malo, sino va a ser en una escala de grises, de blanco a negro. Ok, por eso las dimensiones van desde la impotencia, que sería la inautenticidad mayor en ese degradé, hasta Exacto. a la potencia en la autenticidad. Exactamente. Y así en todas las columnas, pero esto, o sea, estos, espérame, 3, 4, 5, 6, estos 6 conceptos de cada lado se ocupan para cada uno de las dimensiones noológicas. Eso se expresa para cada una de las dimensiones biológicas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas que viste hay una cosa que se llama recursos noéticos específicos o recursos noéticos concretos? Ahí está hablando, por ejemplo, hay uno que se llama distancia de sí, ¿cierto? Hay otro que se llama dominio de sí. Entonces, piénsalo de esta manera. Para yo autorregularme, primero debo autocomprenderme. Yo no puedo autorregularme si no me he autocomprendido. Por lo tanto, cada uno de esos factores específicos contiene recursos noológicos. En el dominio de sí vas a encontrar autocomprensión y autorregulación, que me acuerdo en este momento. Y autoproyección, ¿cierto? Y autoproyección. Para poderte diferenciar, tienes que autocomprenderte y tienes que saberte autorregular para poderte diferenciar. ¿Cómo vas a diferenciarte si no te autocomprendes antes? Por lo tanto, los factores noéticos específicos son las mezclas que se generan de esos recursos. Pero eso ya tiene que ver con un instrumento de medición clínica que utilizamos. Cuando hacemos psicoterapia, medimos esos recursos para saber qué hacer en la psicoterapia. Entonces, esos elementos los usamos más en clínica que en coaching existencial. Pero nos van a facilitar precisamente saber por dónde movernos. O sea, de alguna manera nos da a nosotros solamente como coaching, nos da una ligera idea de cuáles son todos los recursos que la persona tiene que ir moviendo
para llegar a su autodistanciamiento y autotrascendencia para tener una vida con sentido. Exactamente. Va. Nos va a facilitar el proceso. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que llevar dependiendo de la personalidad? Por ejemplo, eso que te acabo de decir es mi tesis doctoral. Cómo a través del diagnóstico de una personalidad, yo ya sé cuáles son los recursos a trabajar dependiendo de cada personalidad. Que es mi tesis doctoral. Wow. Que es una forma de diagnosticar personalidad desde los recursos y no desde la restricción. Okay. O sea que de alguna forma el temperamento y el carácter de cada ser humano nos va a ayudar un montón para saber exactamente cuáles son los recursos que de alguna persona trae como de base y cuáles tiene que trabajar. Piénsalo. Las personas que tienen una personalidad perfeccionista o obsesiva compulsiva, una característica en Colombia les decimos tercos. Sí, Es decir, la diferenciación está complicada. Okay. Y si está complicada la diferenciación, quiere decir que la autocomprensión también, la autorregulación también. Una persona que tiene una personalidad histriónica va a tener dificultades en la autorregulación. Por lo tanto, también tiene dificultades en autocomprensión. Y de esa manera vamos empezando a trabajar psicoterapéuticamente, sabiendo qué recurso mover. No hacemos una psicoterapia estratégica donde tenemos que hablar de esto, sino lo que traen a consulta lo usamos para movilizar ese recurso a través del diálogo socrático. Okay. Y el método fenomenológico que los van a aprender en el encuentro presencial. Ajá. Que eso tiene que ver de cómo está, desde qué punto está viendo la realidad y cómo la está viendo. Exactamente. ¿Cuál es, no tanto cómo es la realidad, sino cómo son los lentes con los que ve el mundo? Okay. No hablemos de realidad, sino con los lentes que ve el mundo. Okay. Porque a veces cuando hablamos de realidad podemos llegar a ver la logoterapia como algo relativista. Y no, es perspectivista. Cada persona tiene una perspectiva porque no todos podemos verla igual. Sí, porque de alguna forma, o sea, vamos construyendo en la medida que vamos conociendo. Exactamente, porque cada uno capta una parte de la realidad, una parte del mundo. Sí, y aparte, como decías desde el inicio de todo este curso, o sea, lo único cierto es el cambio y aunque parezca yo la misma todos los días, es como si me desintegrara y me integrara nuevamente con todo lo que vas aprendiendo y viviendo cada día. Exacto. Exactamente. Voy cambiando, voy modificándome todo el tiempo. Hoy que estoy aquí sentada, que no me puedo mover y que estoy empezando a aprender a pedir ayuda, pues me está costando un montón. Qué bueno. A veces hay personas hay un filósofo que suele decir que hay personas tan de buenas en la vida que les llega un sufrimiento para ayudarlos a cambiar. Digo, no estoy sufriendo mucho, pero sí me cuesta. Pero es difícil pedir ayuda. Por La lo verdad. tanto, hay un poquito de sufrimiento. Sí, así es. Y ni modo. Y qué lindo, ¿no? Que sepas que hay personas que te pueden ayudar alrededor. Sí, ¿sabes? Sí, por un lado sí, y por el otro lado también es bien fácil juzgar cuando está cholenco, al que está cholenco de, ándale, muévete. Pues la verdad es que está complejo. Correcto. No es tan fácil. No, y no es que te duela la pierna, es que el andador hace que te duelan las manos. Para completar. No solamente es uno, sino es lo otro. Sí, eso de la pata coja no está tan complejo como las manos doloridas de brincar en la pata coja. Vale. Bueno, ¿qué otras preguntas hay antes de que lleguemos, que nos quedan 10 minuticos para cerrar? Yo ya, ahora sí ya me quedo claro. Muchas gracias por tus preguntas. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas porque eso nos ayuda a que se enriquezca mucho estos webinars.
¿Alguien más tiene preguntas o comentarios que quieran hacer? Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué nos llevamos el día de hoy? Así que levanten la mano y les activo el micrófono para que nos cuenten qué se llevan del día de hoy y de este módulo. Y van a empezar. Además les tengo una noticia muy triste. A partir del próximo módulo ya no están conmigo. Están con Efren. Terrible. Pero bueno, más adelante volveremos a vernos. Prometido. Así que, ¿qué nos llevamos de este módulo y este webinar? Ahí te doy la... Listo. Actívalo tú, Aida. Listo. Bueno, buenas noches primero para todos. Hola. Mira, Juan, para ser honesta, no he revisado el material completo, tal vez por eso he preferido estar como escuchando mucho antes que haciendo cualquier intervención. Ajá. ¿Qué me llevo de lo que escuché y de los aportes que hicieron como todos ustedes? Para mí esto fue una sesión de coaching. Yo a ti cada que te escucho hablar pienso en, bueno, ¿y yo cómo estoy frente a este tema? Honestamente, claro. Y yo debo reconocer que me paro desde el rol de psicóloga, de formación, y definitivamente cada día digo, hay que moverse del rol de experto. Hay que moverse del rol de experto. Es la realidad. Y esto me ha llevado a preguntar, ¿yo cómo estoy? ¿Qué tanto me cuesta a mí para poderlo movilizar en los otros? ¿Cierto? Porque todo este discurso y toda esta teoría se puede hablar mucho, pero en realidad yo pienso qué tan coherentes somos cada vez que decimos algo, ¿sí? Entonces yo hablo de... Exacto, y de acuerdo a lo que vamos viviendo, de acuerdo a las experiencias del día a día. Es muy fácil decir, sea paciente, pero cuando viene el momento, digamos, de prueba, ¿qué tanto lo soy? ¿Cierto? Entonces, para mí esto ha sido una sesión de coaching, en realidad, y de mirarme y hacerme muchas preguntas con los aportes que cada uno de ustedes han hecho. Pero tú dijiste algo y es que esto va a ser como que uno de los últimos encuentros contigo, y en verdad no quería como dejar de agradecerte, porque en todos estos encuentros que hemos tenido, o a mí por lo menos, me has permitido entender temas relacionados con filosofía, o que a veces me siento frente a la pantalla del computador y no entiendo nada, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué son estas palabras? De verdad no lo entiendo. Aquí como que me siento a escucharte y es como, lo entiendo, como el polo a tierra. Entonces, de verdad que quiero agradecerte eso. Este módulo en realidad no he tenido como la posibilidad de revisarlo muy bien. Los otros sí juiciosamente los había podido revisar, pero sí quiero agradecerte eso, porque te escuché hoy y lo que les digo a todos ustedes, y me conecto inmediatamente y digo, hey, tiene mucho sentido, pero también me hago la pregunta de, ¿yo cómo estoy frente a eso? ¿No? De verdad que es algo que me está cuestionando mucho últimamente en todo lo que hago. No solamente es hablar, no solamente es decir, sino yo cómo estoy frente a eso. ¿Qué tanto estoy siendo modelo para los demás, sabes? Frente a todo, hablamos de los temperamentos, pues ahorita tú ejemplificabas el tema de las personas perfeccionistas, o el tema de, bueno, no sé, pero yo algo que veo y que tú comunicas muy bien es esa posibilidad de escuchar realmente de una manera auténtica al otro, auténtica y genuina, ¿sabes? Como que con cada una de las intervenciones que hacían las personas ahorita o que hacemos en el grupo, tú en verdad como que te tomas la molestia de entender, de interesarte auténticamente, que no siempre pasa. Entonces, para mí, pues eso te lo quería agradecer. Eso ha sido modelo en todas las sesiones anteriores, y que has podido permitir que por lo menos yo entienda muchas cosas que a través de las diapositivas no era suficiente. Creo que definitivamente, te lo dije en algún momento, me he perdido mucho de las clases presenciales, por lo menos me las he perdido. Entonces, bueno, nada, quería agradecerte eso y
y ya más adelante estaré más preparada para los siguientes módulos. Pero hoy, para mí, fue una sesión de coaching. Me hice muchas preguntas. Muchas gracias, Aida, por tus palabras. La verdad me conmueven. Y porque esto es parte del sentido de mi existencia. Gracias. Un comentario casual que es que varias personas me escribieron y me están escribiendo y recomendando cafés. Les voy a mostrar mi marca favorita de café colombiano que la traje, la llevé a Perú y la llevé la traje a Argentina para poder tomar buen café. Es esta marca, O Café. Se las recomiendo porque es espectacular. Se consigue en Cali y se consigue en un café que hay en Bogotá. Y cuando vengan a Bogotá, se las haré probar en el Congreso, porque ellos van a estar encargados del coffee break. Bueno, ¿quién más? Gracias, Aida. Allá, está activo. México. México. Listo, México. Bueno, pues ya no sé si las demás, pero yo la verdad es de que, además de que estuve fuera y como que me ha permitido toda esta información, pero es que apenas ahorita ves que yo una vez comenté que era demasiada teoría, como que estoy empezando a ver el aterrizaje, ¿no? Y sobre todo en mí. No estoy ni siquiera todavía pensando en cómo lo voy a aplicar, no, es el verme a mí, el ser capaz de verme que estaba en un medio ambiente diferente, estaba sola y cómo esta capacidad de autodistanciarme y de poderme ver y poder gozarme y conocerme de una forma diferente, la verdad es de que como que le estoy empezando a encontrar esa funcionalidad, ese sabor que todavía no le encontraba, entonces pues la verdad es de que contenta de perseverar. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. A ver, Y yo más? soy Elena, te agradezco porque he filosofado contigo y te he gozado porque me encanta la forma en que das la clase, tus videos los disfruto horrores. Para mí me queda muy clara tu manera de explicar, o sea, con Efren me enredo un poco, pero, o sea, contigo la gocé. Me alegro. Muchas gracias. Voy a regañar a Efren. No, mentira. Yo creo que estos son mis temperamentos, ¿no? O sea, Sí, son estilos de personalidad. sí, Son el estilos estilo de me parece muy personalidad. claro y la forma en que dan los ejemplos a mí me queda muy claro. Ok. Y además no se me olvida, cada vez que veo algún programa de Batman me acuerdo de ti. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mariale, activas. ¿Pudiste? Ahora sí. La verdad, darte las gracias porque, como han dicho todos, coincido, tú nos has ayudado a aterrizar una teoría que a veces es complicada porque son terminologías nuevas para todo. Y la forma simple como de algo complejo, o sea, explicar algo complejo de manera simple, la verdad que es un don que creo que tiene. En una clase te lo había mencionado. Y el proceso que cada uno de nosotros, y yo creo que en cada uno se ha dado, pues este proceso, como decía nuestra compañera hace rato, de esas preguntas que van surgiendo a la larga de esta plática, que es un coaching a la vez y que el estudio del material también te pone a ese proceso que es circular, porque se vuelve muy reflexivo, no solamente es intelectual, ¿no? Y te vamos a extrañar mucho. Bueno, por lo menos en las láminas estás tú y está Efren, ¿no? Me encanta esa caricatura que son ustedes dos. Pero bueno, esperamos volverte a ver pronto. Gracias por todo, la verdad que ha sido muy lindo. Sí, porque está mi caricatura con gafas y sin gafas. En el proceso de construir la plataforma virtual me pusieron gafas. Gracias por todo. Me he dado cuenta que era ciego. Y cuando me puse las gafas me di cuenta que los árboles tenían hojas. ¿Quién sigue?
¿Qué se llevan? Bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Así que una última persona para que cerremos y poderles agradecer de mi parte también. Bueno, entonces yo por mi parte les agradezco por este tiempo. Les agradezco todos los comentarios que nos han hecho a través de César, a través de diferentes personas para que sigamos mejorando la plataforma, que esto no está finalizado como el ser humano, siempre se podrá mejorar como todos los seres humanos, así que seguiremos mejorando y les agradezco, les mando un abrazo muy grande porteño, en pleno invierno porteño, aunque hoy haya hecho 19 grados centígrados y estaba en camiseta, playera en la calle, pero un abrazo muy grande, los disfruté muchísimo y nos veremos más adelante en otros temas, ¿no? Y está bien, Annalise, tienes la palabra. No, estaba diciendo adiós, diciendo adiós. Adiós. Muchas gracias por todo. Que disfrutes Vale. Buenos Aires, ¿eh? Sí, mi segundo hogar. Un abrazo muy grande, nos veremos muy pronto, entonces, saludes. Chao, chao para todas. Chao.